Hola, ¿qué tal, iglesia? Buenos días. Es para mí un gusto, un privilegio y una bendición poder estar aquí el día de hoy con todos y cada uno de ustedes, tanto aquellos que estamos aquí en servicio presencial como aquellos que están en el servicio en línea. Te decía, para mí es un gusto el día de hoy poder compartir la palabra. Estamos iniciando un nuevo mes y con eso pues vienen muchas cosas, ¿no? Los planes de Dios para esta casa, para Gente en la Roca, pues no se detienen, siguen avanzando y nos invita a formar parte de todo eso. Bueno, el mes pasado acabamos de terminar, ¿no?, con una serie muy buena. Gracias a Pastor Natán por el cierre de esta última serie que tuvimos. ¿Cuántos fuimos desafiados por la serie de la ley del amor? Yo creo que todos, ¿no? Personalmente, yo sentía un desafío constante cada domingo que escuchábamos el mensaje con cada palabra que aplicar en nuestra semana. Y estoy seguro que el Señor seguirá dando fruto a través de su palabra que nos fue entregada el mes pasado. En este cierre veíamos, ¿no?, el libro de Levítico, de Números y de Deuteronomio, y aprendíamos acerca del propósito que Dios tenía para cada uno de nosotros a través de la salvación que nos entregó en Cristo Jesús. Veíamos que su propósito es que nosotros podamos llegar a ser santos así como Él es santo, ¿no? Y yo creo que naturalmente cuando estamos hablando del proceso de santificación, cuando comenzamos a hablar acerca de cada uno de estos aspectos que conlleva, yo creo que surge algo natural, un flujo natural, y a través de nuestro plan de lectura bíblica en este año, pues ahora vamos a comenzar un nuevo mes. El día de hoy vamos a iniciar una nueva serie. Recordarás que la visión de 2026 para Gente en la Roca es viva y eficaz. La palabra nos empodera cuando la aplicamos y cuando la vivimos. Y a través de esta visión de 2026 para Gente en la Roca es como hemos ido avanzando, ¿no? ¿Cuántos han ido avanzando de forma regular en sus planes de lectura bíblica? Cada uno en lo individual, y como iglesia pues estamos viéndolo semana a semana, ¿no? Entonces, cuando hablamos del proceso de santificación, yo creo que un objetivo que tiene el proceso de santificación es llevarnos e impulsarnos a caminar en el llamado de Dios para nuestra vida. Yo creo que indudablemente el proceso de santificación nos impulsa a esto, a conquistar el llamado que Dios ha puesto y depositado en nuestra vida. Entonces, con esto en mente, el día de hoy, primer domingo del mes, iniciamos una nueva serie con el libro de Josué. Esta nueva serie se ha titulado Victorioso, conquistando los gigantes internos. Y yo estoy muy emocionado personalmente porque el libro de Josué es uno de los libros que he tenido la oportunidad de estudiar más veces, de leer más veces, y estoy seguro que el Señor tiene grandes cosas que decirnos a través de la serie de este mes que iniciamos el día de hoy. En el libro de Josué, tú y yo podemos encontrar que la valentía que caracteriza a Josué y a su liderazgo no es una valentía que nace desde una emoción, sino que es algo más profundo. Su valentía es el resultado de la saturación y de la obediencia a la palabra de Dios. Te lo voy a poner de la siguiente forma. Si tú y yo tuviéramos que definir el contenido del libro de Josué en una sola oración o en una sola frase, pudiera ser la siguiente. El libro de Josué trata sobre la fidelidad soberana de Dios al cumplir la promesa de la tierra heredada, demostrando que la posesión de esa herencia es un don divino que se retiene únicamente mediante la obediencia absoluta al pacto. Quisiera destacar como que parte a parte lo que podemos ver en esta frase. El libro de Josué nos habla de la fidelidad soberana de Dios al cumplir la promesa de la tierra heredada. El Señor ya les había entregado la tierra. Él estaba cumpliendo su promesa. Dios promete, Dios cumple. Después, el libro de Josué nos demuestra que la posesión de esa herencia es un don divino. Es algo que Dios mismo les había entregado. No fue por sus méritos, no fue por lo que ellos hicieron, por lo que ganaron o las cosas en las que avanzaron, sino que era Dios mismo entregándoles ese don divino de la herencia, la tierra heredada. Y únicamente era retenida mediante la obediencia absoluta al pacto. Había una condición, ¿no? Había algo que Dios establecía. Yo te entrego lo que yo te prometí, yo soy fiel a ti, y de ti, Israel, demando una obediencia absoluta al pacto que tengo contigo. Entonces, esto nos lleva a pensar,
Yo personalmente estaba pensando en todo el contenido del libro de Josué de manera general. Y no sé tú, pero creo que tradicionalmente al libro de Josué le hemos dado un enfoque fuertemente militar, ¿no? Cuando hablamos del libro de Josué, de las historias que ahí son plasmadas, generalmente, pues de qué es de lo que hablamos o qué es lo que vemos. Pues de guerras, estrategias, de planes, de conquistas y también incluso llegamos a ver derrotas, ¿no? Pero cuando tú y yo vamos más profundo en el contenido teológico del libro de Josué, nos podemos dar cuenta de un rasgo que quizás a veces pasa desapercibido para nosotros. Y es que podemos encontrar que el libro de Josué realmente nos está narrando una crónica teológica sobre la fidelidad de Dios. Vamos a ver qué dice Josué capítulo 1 de los versículos 1 al 3 y después el 5. Dice así: Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés. Le dijo: Mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy. Te prometo, y escucha que estos versículos son mis favoritos, te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado. Es una declaración del Señor que dice: ya está hecho, ya les he dado la tierra. Después el versículo 5 nos dice: Nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Hoy me gustaría que pudiéramos considerar el inicio de esta serie y que podamos pensar desde otra perspectiva. Probablemente cuando tú y yo leemos el libro de Josué, cuando escuchamos acerca de la vida de este gran líder de Israel, pensamos inmediatamente en esta, desde esta perspectiva, ¿no? Un pueblo de Israel que fue conquistador, un pueblo de Israel que fue arrasador, que en la batalla donde se plantaba era una batalla que ganaba, el Señor iba delante de ellos. Y esa perspectiva está bien porque es lo que nos habla el libro de Josué, ¿no? Es lo que nos habla acerca de las hazañas que Dios hizo en medio del pueblo. Pero quiero invitarte a considerar también otra perspectiva. Y es que también podamos ver al pueblo de Israel como un pueblo que fue espectador del juicio divino de Dios sobre las naciones que estaban enfrentando. Imagínatelo así, ¿no? Ellos estaban en medio de la batalla, sí, ellos estaban luchando, ellos estaban peleando, estaban avanzando, estaban teniendo éxito, pero también al mismo tiempo que ellos estaban ahí peleando, estaban siendo testigos de lo que el Señor podía hacer a través de ellos a las demás naciones que se les oponían y que eran sus enemigos. Entonces, que hoy podamos ver un poco esta perspectiva, ¿no? El Israel que sí fue conquistador, que sí fue arrasador, pero fue un Israel que fue un espectador de ese juicio divino de Dios hacia las demás naciones. Y en este libro de Josué, tú y yo podemos encontrar 4 momentos que pueden ser destacables, ¿no? Que pueden ser de consideración. Personalmente, yo encuentro estos 4 grandes momentos a lo largo del libro, a través del estudio que he podido tener, y yo identifico los siguientes grandes momentos en la vida de Josué a través del libro. El primero de ellos es, yo lo llamo la preparación, que abarca los capítulos del 1 al 5. Después, el número 2 es la conquista, cuando van avanzando, cuando van derrotando a los gigantes. Esto lo podemos encontrar en los capítulos 6 al capítulo 12. Después viene la división de la tierra, ¿no? Todo el sorteo, todo lo que se hace para empezar a repartir entre las diferentes tribus, la sección y el área de terreno que les toca a cada uno. Esa parte es como que ellos vienen asumiendo la responsabilidad de lo que se ha puesto en sus manos. Esto lo podemos encontrar en los capítulos 13 al 21. Y la última parte, que personalmente es una también de las que más me gustan, yo lo llamo el desafío final, que es como una decisión diaria. Esto lo encontramos en los capítulos 22 al 24, cuando Josué ya está llegando al final de su vida, está entregando su liderazgo y está dejando en las manos del pueblo la responsabilidad individual, personal, de que cada uno de ellos, cada familia debe elegir si sigue sirviendo al Señor o cuál es la decisión que van a tomar.
Muy bien. Entonces, pues como te decía, hoy nos vamos a enfocar en esta en esta primera parte del libro de Josué, que es la preparación. Vamos a ver partes muy interesantes de esta historia. Y yo creo que cuando empezamos a hablar de esta parte de la historia, nos pudiéramos imaginar no fácilmente a Josué, su liderazgo. Ponte tú en ese lugar, también me pongo yo en el lugar de liderazgo de Josué sobre un pueblo grande como era el pueblo de Israel. Imagínate, tú tienes esa gran tarea de llevar a ese pueblo a cruzar el Jordán y a obtener la tierra que Dios ya les ha dado. Yo creo que para poder iniciar esta gran tarea, Josué tenía algo clave, y es que Josué y su liderazgo era un liderazgo que no fue improvisado. Josué no fue un líder que simplemente se puso de la noche a la mañana. En Josué podemos encontrar varias características de un líder que fue preparado, un líder que no fue improvisado de, se murió Moisés, ya no está, entonces te toca a ti, dale, adelante. No, Josué tiene características muy importantes y son las siguientes. Josué fue un líder que fue elegido. Esto lo puedes encontrar en Números 27:18, cuando él es seleccionado, es nombrado y lo llaman a servir al pueblo. Después, él fue un líder que fue preparado. Esto lo puedes encontrar en Éxodo 33:11. La historia de Josué a través de cómo fue preparado, él siempre estuvo ahí, él estuvo fiel ahí con su mentor Moisés, él siempre estuvo esperando qué decisión él tomaba, qué lo mandaba a hacer, qué cosas había que cumplir. Él fue un líder que fue preparado, estuvo en las batallas, estuvo en los momentos importantes. Después también podemos ver que Josué fue un líder que fue respaldado. Lo leíamos hace un ratito en los primeros versículos del capítulo 1. Josué es un líder respaldado por Dios mismo. Fíjate lo que le dice Dios en el versículo 5 del capítulo 1. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas. Yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Dime si eso no es respaldo de Dios mismo. Y otra característica que podemos ver de Josué es que Josué fue un líder enviado. Después de atravesar todo este proceso de preparación, de ser seleccionado, de ser preparado, de ser respaldado, es enviado con una gran tarea. Hay un llamado sobre su vida. Y es aquí donde tú y yo podemos ver en el libro descritas sus hazañas, sus estrategias, sus planes, las peleas, las diferentes guerras que él y el pueblo atravesaban. Y sabes algo muy específico que vemos del liderazgo de Josué, es que fue victorioso. A través de toda esta narrativa podemos ver sus victorias, las victorias del pueblo, cómo iban avanzando. Y es aquí donde esta serie toma ese protagonismo que te decía al inicio. Y tengo una pregunta que me la hago a mí mismo y yo creo que la podemos responder cada uno de nosotros en nuestro interior. Y la pregunta es, ¿quieres ser victorioso en tu vida? ¿Hay un anhelo en tu corazón por avanzar, por prosperar, por tener éxito? Yo creo que eso no es malo, ¿no? Y si somos sinceros, yo creo que todos o la mayoría, yo esperaría que respondiéramos a esas preguntas con un sí. Sí, quiero ser victorioso en mi vida. Sí, hay un anhelo en mi corazón por avanzar, por prosperar, por seguir, por tener éxito en aquello en lo que he sido llamado. Entonces, si tu respuesta es como esta, es un sí, yo te invito a que podamos analizar y que podamos ver lo que Josué nos enseña, porque nos enseña algo clave. Y además, como comentario aparte, es importante notar que es necesario atravesar todo el proceso que Josué atravesó para que nuestra vida, nuestro liderazgo, nuestro llamado pueda estar caminando en victoria, en éxito. Necesitamos atravesar esas mismas etapas que vivió Josué. Entonces, vamos a analizar qué es lo que nos dice Josué acerca de esto, acerca de ser victorioso, acerca de avanzar, de prosperar, de tener éxito en la vida. Dice en los versículos 7 al 8 del capítulo 1 de Josué: sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Versículo 8.
Estudia este libro de instrucción constantemente. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Yo creo que estos versículos de Josué son unos versículos de los versículos clásicos, ¿no? Que todos hemos escuchado, que todos hemos dicho más de alguna vez, que nos hemos aprendido y que muchas veces los usamos, ¿no? En diferentes contextos, en diferentes situaciones. Sé fuerte y muy valiente. Es algo que caracteriza a la vida de Josué, al libro mismo, que lo menciona varias veces. El liderazgo de Josué fue un liderazgo radical. Fue algo totalmente fuera de serie, algo que no se había hecho nunca y que yo creo que tampoco se ha repetido. Así fue el liderazgo de Josué. ¿Y sabes por qué fue así? ¿Sabes por qué su éxito fue tal? Yo creo que fue de esta manera porque Josué entendió algo clave. Él entendió una pieza fundamental de lo que Dios le dice en los versículos 7 y 8 que acabamos de leer. Josué entendió que él debía de mantener toda la base sólida que le había sido enseñada, todo lo que Dios le dio a Moisés y lo que Moisés le había dado a él. Él entendió, veíamos el mes pasado, ¿no? Josué entendió la ley del amor, la entendió de una forma abrumadora, de una forma que lo empoderó. Pero ¿sabes también qué entendió Josué? Él entendió que el vivir esa ley, que el vivir esa base constantemente es lo que lo iba a empoderar para avanzar al llamado que Dios había puesto sobre su vida. Él entendió que la tarea que tenía enfrente de llevar al pueblo hacia la tierra prometida era una tarea titánica que él con sus fuerzas nunca podría llevar a cabo. Eso fue lo clave que él entendió, que debía mantener esa base firme, pero además no solamente quedarse ahí, sino debía utilizar eso, vivirlo de tal forma que eso lo empoderara para avanzar al llamado. ¿Y sabes cómo fue la forma tan directa en la que él lo entendió? Es tanto así que podemos encontrar estos primeros 5 capítulos de Josué donde no hay una batalla. Fíjate lo que caracteriza a estos 5 primeros capítulos de Josué. Estos 5 capítulos, te decía hace yo un ratito, son capítulos de preparación. Es la primera fase. Antes de entrar a las batallas, antes de ir a las misiones, de ir a las guerras, de ir a todo lo que iba a pasar en el contenido que sigue del libro, Josué entendió que debía haber una fase de preparación. En esta fase de preparación no hubo batalla, sino que hubo meditación. Hubo responsabilidad asumida y además, muy importante, hubo saturación de la palabra. Prepararte antes de algo importante, antes de una tarea desafiante, de un reto, de una tarea titánica, yo creo que es fundamental. Lo podemos ver en diferentes aspectos, ¿no? En la vida, en el deporte, en el trabajo. Yo, por ejemplo, te cuento un poquito, yo me dedico a mantenimiento automotriz y de repente hay ciertas fallas, ciertas cosas de ciertos vehículos que son un reto, ¿no? Es un desafío. Entonces, yo personalmente, ¿qué es lo que hago como preparación previa, ¿no? Así como lo muestra Josué. Yo me pongo a ver un montón de diagramas antes de siquiera ir a ver el carro, ¿no? Me pongo a ver fallas similares, me pongo a ver toda la estructura de lo que hay que desarmar y eso me da una idea de qué es a lo que me voy a enfrentar. Me preparo internamente porque sé que viene algo desafiante. Entonces, Josué hace lo mismo, nos muestra que prepararse antes de una batalla es importante. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza tanto, qué es lo que distingue tanto el liderazgo de Josué de todo lo demás que podemos ver? Josué llevó a cabo todo lo que se le indicó. Josué meditó en el libro de instrucción. Fíjate, acompáñame nuevamente a lo que dice el versículo 8 del capítulo 1. Dice, estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Yo puse mucha atención específicamente a esta palabra donde nos habla
sobre meditar. En series anteriores, en mensajes anteriores, lo hemos escuchado, ¿no? A través de Natán, a través de las diferentes prédicas. ¿Qué es meditar en la palabra? No solamente leemos la palabra, no solamente la acumulamos como información o como algo que hay que leer y ya estuvo, sino que meditamos en ella. Específicamente en esta parte de Josué, la palabra que se usa para describir meditar es una palabra que en el lenguaje original se pronuncia como Hagá. Hagá tiene un significado muy profundo y muy directo que quiere decir proferir, pronunciar o decirse a sí mismo. Imagínate, ese es el grado de meditación que Dios le pedía a Josué tener sobre el libro de instrucción. Tenía que proferir, tenía que pronunciar y tenía que decirse a sí mismo lo que el libro de instrucción le decía. Y presta atención a lo que dice ese versículo, le dice, medita en él de día y de noche. De día y de noche tienes que estar diciéndote a ti mismo, tienes que proferirte a ti mismo, tienes que pronunciarte a ti mismo lo que dice el libro de instrucción. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de ti? Y en un sentido todavía más profundo, esa palabra que se usa para describir meditar, tiene todavía un significado que a mí personalmente me voló aún más la cabeza. Esa palabra que se usa para describir meditar, Hagá, dice que en el sentido más profundo es como para describir el sonido que hace un león cuando está disfrutando la presa que acababa de cazar, cuando está comiendo la presa, dice que la está saboreando, que ese sonido que hace el león cuando está en ese proceso de disfrutar, de saborear, eso es la palabra descrita aquí en Josué. Imagínate, a ese grado, a ese nivel, Josué disfrutaba el libro de instrucción. Eso era lo que él tenía indicado, meditar en el libro de instrucción, a tal grado que lo saboreaba, que lo meditaba con lentitud, lo disfrutaba, como dice el significado más profundo, ¿no? Como el león a su presa. Así es como tú y yo también somos llamados a meditar en el libro de instrucción. Y me gustaría volver a la pregunta que te hice hace un momento. ¿Quieres ser victorioso en tu vida? ¿Quieres ser victoriosa en tu vida? ¿Quieres avanzar? ¿Quieres prosperar? ¿Quieres tener éxito? Si tu respuesta es sí, entonces ¿cómo está nuestra meditación de la palabra? ¿Qué tanto estamos meditando en el libro de instrucción? ¿Cuánto disfrutamos el proceso? ¿Lo estamos viviendo realmente con el sentido profundo que nos dice esa palabra? ¿Estamos meditando en profundidad la palabra del Señor? ¿Estamos disfrutando el proceso? ¿Lo estamos consumiendo y dejando que la palabra misma nos guíe, nos enseñe? ¿O simplemente lo usamos como algo que queremos que nos diga lo que queremos escuchar? Algo que se adapte a lo que nosotros decimos, o realmente estamos dejando que sea y que haga lo que Dios quiere que haga en nuestra vida. El día de hoy, en esta generación actual, en los tiempos de hoy día, queremos la victoria sin la meditación. Buscamos el triunfo sin saborear, sin disfrutar. Queremos el premio sin que haya un proceso. ¿Y sabes algo? Muchas veces usamos cosas como el libro de Josué para, incluso a veces como respaldar, ¿no?, los anhelos que tenemos o justificar lo que quisiéramos nosotros en la vida. Y a veces decimos, ¿no?, los versículos de sé fuerte y sé valiente, el Señor te lo dará porque ya es tuyo. Yo quiero dejarte en consideración que puedas evaluar esta parte. Eso es realmente meditar en la palabra, eso es realmente dejar que la palabra haga lo que tiene que hacer en nuestra vida, o tú y yo estamos tratando de usarla de unas formas que no tienen fruto, que no rinden fruto. La palabra tiene poder, la palabra es viva y eficaz. ¿Cómo estamos dejando que eso trabaje en nosotros? Entonces buscamos la recompensa sin que haya un proceso. Queremos ese premio. ¿Sabes algo? El libro de Josué jamás se trata sobre el premio, jamás se trata sobre lo que reciben. Sí, podemos ver la entrega, la conquista de la tierra prometida, pero en el sentido más profundo de la teología de Josué, el libro de Josué no trata sobre eso. ¿Sabes por qué? Porque la tierra ya estaba dada.
era algo que el pueblo ya tenía. Y si no, ve lo que dice el versículo 3 del capítulo 1. Lo voy a leer nuevamente para que lo tengas fresco. Dice, te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado. ¿Te fijas el tiempo y la forma de la declaración que el Señor le da a Josué? Estarán pisando la tierra que les he dado. Muchas veces queremos usar estas palabras y decirnos, pues así como el pueblo de Israel, aquí yo ya pisé, aquí ya es mío, el Señor ya me lo dio, el Señor ya me dio esto, ya me dio este trabajo, ya me dio este carro, ya me dio tal cosa, porque yo así lo dije y yo confío en el Señor. La declaración del libro de Josué, donde Dios les dice que donde quiera que estén pisando es la tierra que Él les ha dado, es una afirmación de lo que el Señor ya hizo. Esa tierra Él ya se las había entregado y les está diciendo al pueblo, sé consciente que el lugar que estás pisando, donde vas a ir avanzando y caminando, es algo que yo ya te he entregado. Es una declaración del poder, de algo que Dios ya había hecho. Entonces, por eso Josué no se trata del premio recibido, no se trata de la herencia, no se trata de que recibieron la tierra prometida, que sí es lo que sucede, pero escúchame en profundidad. Josué trata sobre la obediencia y sobre la permanencia en la palabra, en el libro de instrucción. Es el centro. Eso es lo que realmente nos está intentando decir Josué, lo que el Señor nos dice a través de este gran libro. El reto para el pueblo no era tanto los gigantes, no eran tanto los reyes o las naciones que se les oponían. Ese no era el reto, ¿sabes por qué? Porque todos ellos ya temblaban ante la presencia del Señor y el pueblo mismo. Fíjate lo que dice el capítulo 2 de Josué, versículos 9 al 11. Es una parte de la historia de Rahab hablando con los espías que fueron a ver la tierra. Y Rahab les está diciendo lo siguiente: sé que el Señor les ha dado esta tierra. Todos tenemos miedo de ustedes. Cada habitante de esta tierra vive aterrorizado, pues hemos oído cómo el Señor les abrió un camino en seco para que atravesaran el Mar Rojo cuando salieron de Egipto. Y sabemos lo que les hicieron a Sehón y a Og, los dos reyes amorreos al oriente del río Jordán, cuyos pueblos ustedes destruyeron por completo. No es extraño que nuestro corazón esté lleno de temor. A nadie le queda valor para pelear después de oír semejantes cosas, pues el Señor, su Dios, es el Dios supremo arriba en los cielos y abajo en la tierra. Escucha estas palabras directamente de la vida de Rahab. Ella está declarando esta verdad poderosa de lo que Dios estaba haciendo ya en el pueblo a través de ellos. Por eso es que te digo que el reto no eran los gigantes, el reto no eran las naciones enemigas, el reto no eran los reyes que se iban a encontrar y que se iban a levantar contra el pueblo. Ese no era el reto, porque ellos ya temblaban de miedo, ellos ya estaban aterrorizados de lo que sabían que el Señor podía hacer a través del pueblo de Israel. Entonces, si ese no era el reto, ¿cuál era el desafío al que se enfrentaba Josué? ¿Por qué la preparación? Si las batallas que tuvieron fueron con los reyes, fueron con las naciones, fueron con los gigantes, entonces ¿para qué la preparación? Si era algo que Dios ya les había entregado, si era algo que ya se podía dar por sentado. Yo creo que esta preparación previa que Josué nos muestra es porque el desafío eran la obediencia y la permanencia. Derrotar a los enemigos sería la consecuencia, no el premio mayor. Y con esto que se menciona acerca de la obediencia y la permanencia, podemos decir algo importante. La obediencia y la permanencia que Josué y el pueblo eran llamados a tener es algo interno. La obediencia es interna. El permanecer, el decidir estar con el Señor todos los días de nuestra vida es algo interno, es una decisión diaria que tú y yo tomamos. Entonces aquí podemos ver algo clave. Te lo voy a decir de la siguiente forma. El desafío no eran los gigantes externos que se podían encontrar. El desafío eran los gigantes internos que se levantarían contra la obediencia y la permanencia. ¿Sabías que dentro de nosotros
Hay esos gigantes que se levantan contra la obediencia, contra la permanencia que el Señor nos llama a tener en el libro de instrucción, en su palabra. Nuestra carne. ¿Recuerdas hace algunos meses que veíamos la serie, ¿no? Que hablaba sobre enemigo mío, que el enemigo más grande que tenemos está en nuestro interior? Así son los gigantes también en nuestro interior. Esos gigantes que se levantan contra la obediencia y contra la permanencia. Hace algunas semanas, varios días, estaba orando sobre lo que el Señor quería hablar en esta serie, sobre lo que Él quería decir a su iglesia. Y el Señor me mostraba un sueño que personalmente fue de gran impacto para mí. Yo veía era literalmente una criatura, ¿no? Gigante, como lo dice aquí la lectura. Era una criatura gigante que estaba atada, estaba amarrada de pies y manos, y era una criatura descomunal, ¿no? Estaba fuerte, tenía alas, era una bestia, una criatura bastante grande. Entonces, dentro del sueño, el Señor hablando a mi vida, me mostraba que así es la carne en nosotros, así es tu carne. Me decía, la carne dentro de nosotros es uno de esos enemigos internos, es uno de esos gigantes internos que se levantan dentro de nosotros contra la obediencia y contra la permanencia que el Señor nos llama a tener en el libro de instrucción. Entonces, yo creo que por eso es que Josué nos muestra que es importante una preparación previa antes de la batalla. La victoria externa, lo que ellos iban a ganar contra los gigantes, contra los reyes, contra las naciones, te decía hace un ratito, iba a ser únicamente consecuencia de que ellos ya habían peleado una batalla interna, de que ellos ya se habrían preparado internamente. Eso era, por eso la preparación es necesaria. La tierra ya estaba dada, los enemigos ya temblaban. ¿Cuál era el mayor enemigo, los mayores gigantes a los que se iban a enfrentar y que tenían que derrotar? Esos gigantes internos. Esos gigantes internos que el día de hoy tú y yo podemos seguir enfrentando. Esos gigantes que el día de hoy todavía se levantan en nuestra vida y nos quieren impedir el dar el paso, el caminar hacia el llamado que Dios tiene para nosotros. Yo te quiero hacer esa pregunta el día de hoy. ¿Qué gigantes sientes que hay frente a ti? ¿O qué gigantes sientes que no has derrotado en tu vida? ¿El dinero? ¿El trabajo? ¿Las comparaciones? ¿El orgullo quizás? Hoy quiero hacerte una invitación desde lo profundo de mi corazón a que puedas considerar que posiblemente Dios nos está llamando antes a meditar, a disfrutar y a saborear su palabra, el libro de instrucción. Quizás llevas tiempo luchando, batallando contra esos gigantes que quizás son gigantes externos y probablemente seguimos ahí, no hemos avanzado, no hemos prosperado porque hay gigantes internos. Hay algo dentro de nosotros que nos impide seguir caminando y el Señor nos llama antes a eso, a esa preparación previa, a esa batalla interna que existe dentro de cada uno de nosotros. Y es aquí donde podemos ver que la preparación tiene un papel clave antes de ir a pelear. Porque imagínate, si Josué ya tenía todo puesto, como quien dice, ¿no? En bandeja de plata, si Dios ya le había dicho, la tierra ya es tuya, ya se las he dado. Los enemigos ya tiemblan porque saben lo que mi poder hace a través de ustedes. Si él ya tenía todo eso, ¿por qué desde el capítulo 1 no vemos una pelea, no vemos una batalla? ¿Por qué el Señor no les dice eso? No les dice, ya tienes todo, entonces ve directamente, vamos a pelear, vamos a vencer, vamos a ganar. Yo creo que nos muestra todo esto el libro de Josué. Nos muestra que la preparación previa es necesaria para que podamos batallar con esos gigantes internos. Y el día de hoy, en estos últimos minutos que tenemos juntos, quiero dejarte precisamente con eso. ¿Cómo nos preparamos activamente antes de la batalla? ¿Qué hacemos? Y quiero dejarte 3 pasos prácticos de preparación. El primero de ellos, número 1, actívate en la promesa del llamado de Dios a tu vida. Dios te ha dado un llamado, no debes de dudar. Hay un plan para ti, para tus dones, para tus talentos y para tu vida entera.
hay un plan para ti, hay un plan para tu familia. No debes dudar de eso. Debemos activarnos en la promesa del llamado de Dios a nuestra vida. Es lo que Dios le dice a Josué en el versículo 2. Mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río y entrar en la tierra que les doy. Ha llegado el momento. Tienes un llamado sobre tu vida, tienes un llamado sobre tu cabeza. Dios tiene un propósito para ti. Necesitamos activarnos y caminar en eso. Número 2, prepara tus provisiones. Satúrate de la palabra. En el capítulo 1, después de que el Señor hace la encomienda a Josué, unos versículos más adelante, te invito a que en tu casa puedas estudiar estos capítulos. Josué le dice al pueblo, le dice al campamento que preparen sus provisiones, porque en 3 días el Señor los iba a llevar a cruzar el Jordán. Prepara tus provisiones, satúrate de la palabra es nuestra provisión. Solamente la palabra será el sustento diario necesario para el viaje y para la batalla. Es lo que le dice Dios a Josué en los versículos del capítulo 1, en los versículos 7 y 8, que es lo que le dice al final del 8. Estudia este libro de instrucción y al final le dice, solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Saturarnos de la palabra, meditar en ella. Esta saturación es la que nos va a dar las provisiones diarias necesarias para el viaje y para la batalla. Ponte a pensar de qué estás lleno en este momento. No de comida o no sé qué, si te tomaste un café o desayunaste antes de estar aquí. No de lo que estás lleno de comida, de qué estás lleno en tu corazón, de qué está lleno tu espíritu. Y piensa en eso, de eso que estás lleno en este momento te va a servir para el momento de la batalla. Y paso número 3, medita en la palabra. Salmo 1, versículos 2 y 3 dicen, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Cuánto estamos disfrutando el proceso de preparación? ¿La palabra nos empodera realmente para avanzar o llenamos esas necesidades con huecas sutilezas? La palabra realmente tiene el poder, es viva y eficaz para empoderarnos, para impulsarnos al llamado que Dios ha puesto en nuestra vida. La palabra es necesaria como provisión para la preparación previa a las batallas. ¿Cómo la estamos utilizando? ¿La estamos usando realmente como ese recurso que nos va a saturar, que nos va a llenar, que es nuestra provisión diaria? ¿O solamente lo usamos como, el día de hoy el versículo se ve muy bonito, lo voy a postear? Te digo algo con mucho amor y desde el fondo de mi corazón por muchos versículos que postees. Si tu vida no refleja una aplicación de la palabra, te puedes cansar de postear todos los días 100 versículos. No va a haber un cambio, no va a haber un avance, no va a haber un éxito, no va a haber algo que prosperar en tu vida porque la aplicación de la palabra se está quedando corta. Es ahí donde el Espíritu nos empodera y nos lleva a cumplir el llamado de Dios en nuestra vida. Entonces, esos son los pasos prácticos en los que tú y yo podemos prepararnos antes de la batalla, activarnos en la promesa del llamado, preparar nuestras provisiones y meditar en la palabra. Como conclusión, el día de hoy quiero dejarte con lo siguiente. En esta serie vamos a ser desafiados, pero sobre todo seremos empoderados por la palabra para enfrentar esos gigantes internos que nos quieren impedir el paso al llamado. La batalla es interna. Tus victorias externas serán la consecuencia de la preparación interna hacia la obediencia y hacia la permanencia en la palabra. ¿Por qué no oramos el día de hoy al Señor y le damos gracias y le pedimos que nos guíe a través de todo esto que Él quiere hacer en nosotros? Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque reconocemos tu autoridad, Señor. Reconocemos que tú estás en el trono, Señor. Que todo, Señor, está bajo tu dominio, todo está bajo tu control, Señor. El día de hoy reconocemos, Señor, que tú has puesto un llamado, Señor, un llamado alto sobre la vida de cada uno de nosotros. Reconocemos, Señor, que tienes un propósito para nuestra vida, Señor, que nos has llamado a cumplirlo, Señor. Reconocemos también, Señor, que
para este llamado no podemos cumplirlo, Señor, con nuestras fuerzas, no podemos cumplirlo con nuestra carne, Señor, con lo humano que hay en nosotros. Necesitamos, Señor, ser empoderados en nuestro espíritu a través de tu palabra para ir y cumplir ese llamado, Señor. Pero tú nos llamas a un paso previo importante. Tú nos llamas a una preparación interna, a una batalla interna, Señor, con esos gigantes dentro de nosotros que se levantan en contra de la obediencia, en contra de la permanencia que tú nos llamas a tener en tu palabra, Señor. Yo oro por cada vida que el día de hoy ha escuchado tu palabra, que ha escuchado tu mensaje, Señor, que pueda ser empoderado por tu palabra, Señor, que podamos meditar en ella, Señor, como esa provisión que es nuestro sustento diario, que disfrutemos, Señor, el proceso, que seamos, Señor, llenos y saturados de tu palabra, de tu Espíritu Santo, Señor, y que esos gigantes, así como lo eran en el libro de Josué, Señor, que esos gigantes saben que ya están derrotados, saben que ya están temblando por tu poder en nuestra vida, Señor, a través de lo que tú has hecho. Te damos gracias confiando en que tú sigues siendo ese mismo Dios que hace promesas y que las cumple, Señor, y que así será con nuestra vida. Lo ponemos todo en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.